Esto es Cabildeo Digital. Se han perdido entre 800 a 1.200 millones de dólares. Los responsables de este inaudito y tremendo fracaso son Luis Arce, el ministro de Finanzas, que tiene que autorizar todos los préstamos y cheques del Banco Central. No hay quien exima a Luis Arce de la responsabilidad mayor en este proyecto. Y el otro gran responsable es don Evo Morales. Y el otro responsable es Álvaro García y el señor Echazú y los técnicos ahí involucrados en todo este desorden. No solo se persigue a dirigentes, se cierran las oficinas, crean una frutas paralela, sino que además empieza a haber una injerencia directa de China en el desarrollo de todas estas cosas. Lo grave de todo esto es que en este momento seguimos en política de secreto, la información no existe, hay falta de transparencia, los rumores van y vienen. ¿Qué hace el hijo de Arce, el señor Marcelo Arce, en medio de los temas del litio? ¿Qué convenios hacen con Rusia? ¿Qué convenios hacen con China? Todo esto en ausencia de un comité científico. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, este es el sector de entrevistas de Cabildeo Digital y tengo el gusto de presentarles a Ricardo Calla, que es sociólogo, comentarista político, pero sobre todo investigador en antropología y en asuntos de medio ambiente. Les comento que el año 2013, conocimos el resultado de su trabajo el 2014, Ricardo y el CEDLA hicieron una investigación sobre litio y ya entonces dijeron que el proyecto iba a ser un fracaso, pero que además iba a dejar un tendanal de consecuencias en el medio ambiente. Y sobre esto quiero hablar. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a eliminar los considerandos y vamos a las conclusiones. ¿Qué decía entonces tu estudio? Amalia, es un gusto siempre estar contigo. Sabes que te admiramos. No somos pocos los que te admiramos y es un honor estar contigo en tu programa, siempre. Querida Mira, el libro del CEDLA se llama Un presente sin futuro. Fue publicado en 2014, este es el libro. La investigación la realizamos bajo la coordinación del ingeniero Juan Carlos Guzmán. El CEDLA contrató un grupo de consultores para llevar adelante la investigación. Uno de ellos fui yo, pero además fue consultor también el ingeniero Juan Carlos Montenegro, que en este momento, todos sabemos, ha fallecido en circunstancias difíciles, en circunstancias no suficientemente esclarecidas. También participó la hija de Juan Carlos Montenegro en la investigación y también participó Pablo Poveda. En ese momento Juan Carlos Montenegro era ya un importante consultor investigador del proyecto del litio, trabajaba estrechamente con Alberto Echazú, que a la sazón era el gerente de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos en LIPI, en el proyecto grande del litio en Uyuni. Gracias a la contratación de Montenegro pudimos acceder a la planta de LIPI, se abrió la planta ya en ese momento, había mucho secreto, estaba con resguardos militares, pero Montenegro nos permitió tener el acceso a la planta, pudimos recorrerla, visitarla y levantar la información que fuimos levantando. En lo concreto, en lo mayúsculo, en lo más importante, te puedo decir que la investigación que yo realicé llevó a descubrir que
el proceso de producción de la materia prima, carbonato de litio, que se había puesto en marcha, iba en ese momento ya, esto es lo que se calculaba por los propios técnicos del proyecto, ese proyecto iba a producir anualmente 1.460.000 toneladas de lodos residuales. Iba a producir 1.460.000 de residuos que implicaba todo el proceso de la extracción de litio, implicados en la producción de litio. Los residuos, los lodos, alcanzaban a casi 1,5 millones de lodos. Ricardo, permíteme que te pregunte. Eso sí, la planta de carbonato de litio hubiera funcionado a full. Exacto. O al margen de eso, las piscinas iban a dejar este saldo para sintetizar 1,5 millones de toneladas de residuo contaminado. Correcto. El proyecto, en el momento en el que lo visitamos, tenía como meta oficial, fijada en las memorias y documentos oficiales del proyecto, tenía como meta la producción de 30.000 toneladas anuales de litio, 30.000 toneladas que iban a ser producidas por una planta industrial de producción de carbonato de litio. Esa planta industrial de carbonato de litio tenía la meta de ser dibujada para 30.000 toneladas, construida para producir 30.000 toneladas. Para la producción de esas 30.000 toneladas, el método que se había escogido era un método que iba a producir, reitero, 1,5 millones de residuos tóxicos. Iba a producir la fantasía de 4.000 toneladas, pero Amalia, lo reitero, 4.000 toneladas diarias de residuos tóxicos. En el proceso de la investigación, logramos entrevistar al propio Alberto Echazú al culminar la investigación. Me encargué de preguntarle qué significaba producir 4.000 toneladas diarias de residuos tóxicos. Y él me dio el título de un subtítulo de mí. Él me dio el subtítulo de una de las partes de mi texto. Literalmente, don Alberto Echazú me dijo, mira, toda minería produce saldos, produce residuos, produce la minería colas y desmontes. No hay minería que no deje un pasivo ambiental, eso lo sabemos. Pero de vez en vez me dijo, y lo dijo delante de todos los demás, estaba Montenegro, Guzmán, Poveda, etc., unos técnicos de Comibol, me dijo, de vez en vez yo me despierto, me da pesadillas, porque acá no vamos a producir una montaña de residuos, vamos a producir una cordillera de residuos. Imagínate 1,5 millones de toneladas durante un año, luego otro 1,5 millones, en 2 años, otro 1 millón. Oye, iban a producir la polvareda más grande de la historia de Sudamérica, solamente como polvo, solamente como residuo que se iba donde a alojar, fuera del salar. Y la cantidad estaba ahí produciendo insomnio o pesadillas al gerente, pero lo grave es que nosotros habíamos investigado para ver de qué residuo se trataba. Y lo Ricardo, que hicimos fue... ¿Sí? Perdona. ¿Y no había ningún plan para procesar esos residuos? Porque esos residuos seguramente tenían muchos otros minerales. Correcto. De hecho, ¿no? Lo que hicimos en la investigación, yo soy sociólogo, yo no soy químico, entonces lo elemental para cualquier investigación de este tipo
es armar una investigación interdisciplinaria. Apelé a algunos de los más importantes químicos del país y con ellos hicimos un estudio de los residuos que se iban a producir y cuál era el contenido de esos residuos. 1,5 millones de toneladas anuales. ¿En qué consistían? Eran residuos con altísimo contenido de magnesio y su composición química era tal que iban a producir un impacto de alcalinización en todo el sudoeste potosino que apuntaba sin, y esto lo digo sin temor a afirmarlo de ningún modo, iba a producir la liquidación de todos los cultivos de quinoa en el sudoeste de Potosí, en el sur de Oruro, en el entorno sur del Salar. La contaminación macro que se iba a producir convertiría al semidesierto de los Lipes en un desierto absoluto, matando la cubierta vegetal, anulando la existencia de pastizales y vegales, haciendo desaparecer la fauna de vicuña, de animalitos, perdices, etc. El impacto de alcalinización de 1.500.000 toneladas de residuos tóxicos con alto contenido de magnesio era un atentado brutal a la ecología del norte argentino, del sudoeste potosino, del Potosí, de los valles del sudeste, del sur de Oruro. Iba a ser un impacto monstruosamente grande. Ricardo, ¿y no hay forma de utilizar ese magnesio? ¿No se puede industrializar y vender en vez de masacrar el medio ambiente? Sí, por supuesto, podrían hacerse distintos proyectos implicando miles de inversiones, implicando subproyectos y otra vez inversiones en el marco de la gran eficiencia de Bolivia para desmontar todo lo que se propone. Siempre pienso en el Mutum. Hace 60 años que escucho cada año que el Mutum va a ser la gran solución económica para el oriente boliviano y me temo que el litio se está convirtiendo en otro Mutum. Nos siguen llenando de palabras de optimismo cuando en realidad las cosas ya el 2013 estaban a punto de empezando a producir un fracaso evidentísimo del proyecto. Pero quiero hacerte algunas menciones específicas porque son fundamentales. Te reitero, encontramos que iba a ser un atentado ecológico mayor esto de producir litio en nuestro salar. ¿Qué es lo que había? Había un proceso de desarrollo tecnológico en el proyecto del IPI del Salar de Uyuni a cargo de Comibol, un proyecto que es el proyecto de precipitación fraccionada de las salmueras para producir vía evaporaciones este proceso de recuperación de litio como materia prima con contenidos mezclados con otros metales y minerales que iban a terminar en una planta. Esa planta iba a procesar para finalmente alcanzar carbonato de litio. ¿Ok? Se opta entonces por implementar un proceso de precipitación fraccionada vía evaporación para conseguir que las salmueras, ¿no?, nos lleven a tener litio en Bolivia. Pero, ¿de qué estamos hablando? Te lo quiero contar con mínimo detalle. El proyecto empieza en 2008, con una asignación presupuestaria de 5 millones y algo más para el arranque del proyecto. Se contrata al ingeniero Guillermo Roland, un belga experto en los lipes, para hacerse cargo del proyecto. Guillermo Roland, belga,
recibe la gerencia del proyecto y se va con tiendas de campaña a empezar el proyecto, con algunas cosas básicas, se van en camionetas, ponen sus tiendas y empieza con asignación presupuestaria uno de los proyectos más importantes de la Bolivia contemporánea. ¿Qué hace Guillermo Royland? Guillermo Royland lo primero que hace es iniciar la construcción de cierta infraestructura que después va a terminar en un complejo de edificios con múltiples laboratorios, con múltiples elementos para la investigación, viviendas para los técnicos. Guillermo Royland inicia el proyecto de modo impecable como logística. La logística que desarrolla Comibol en ese momento, a partir de la gerencia de Guillermo Royland, es impecable. Pero además, Guillermo Royland hace lo que se hace en cualquier proyecto de envergadura mayor con contenidos técnicos. Pide y lleva a que se constituya un comité científico para el seguimiento del proyecto. Invitan a los mejores químicos y científicos de Bolivia para constituir el comité científico. El comité científico se constituye y el comité científico empieza a estudiar las condiciones de la salmuera, etc. Y dice, oiga, el comité científico recomienda que empecemos a ver un proceso parecido de precipitación del litio por la vía de evaporaciones, parecido al que existe en Chile, en norte de la Argentina, en otras partes del mundo. Hay ya un proceso que es relativamente estándar. Y empecemos ese proceso. Recomienda que Guillermo Royland inicie el proceso de concentración fraccionada del litio por la vía de la evaporación, pero, dice el comité científico, nuestro contenido de magnesio con relación al litio es tan desfavorable que tenemos en estas salmueras demasiado magnesio con relación al litio que tenemos. Y eso hace muy complicado utilizar esa tecnología. El comité científico decide entonces recomendar que se inicie la investigación para implementar otro tipo de tecnología que no implique el proceso químico de la inicial alternativa disponible. La metodología Chile, Argentina, resto del mundo no corresponde, dice el comité científico. Abramos otra línea de investigación y empiezan a investigar a escala piloto lo que puede ser esa otra línea de trabajo. En la jerga de ese momento, lo que dice el comité científico es que la línea de los cloruros para precipitar el litio, que es lo que se está haciendo en la Argentina, en otros países, la línea de los cloruros no conviene, va a producir demasiado lodo, demasiado residuo. Hay que calcular cuánto lodo, cuánto residuo produciría, y hay que abrirse con otra línea que le llamaron línea de los sulfatos. Ricardo, este proyecto en sus inicios contrató a personalidades e intentó hacer una investigación por su cuenta de cuál era la mejor técnica. Este comité científico recomendó ir por el sistema de evaporación, el de hacer estas piscinas. ¿Cuál fue su conclusión? Que debiera empezar a prepararse una experiencia piloto de evaporaciones y precipitación fraccionada del litio, replicando experiencia Argentina-Chile, pero determinando que eso era difícil, grave, debido al contenido de las salmueras y que no era lo conveniente, que lo conveniente era abrir una línea de investigación que le llamaron línea de los sulfatos para entrar en otra tecnología. Pasaron a inventar una tecnología tipo boliviano, con investigadores, pero no solo eso, también recomendaron que empezara a
experimentarse con extracción directa de litio como otra tecnología. Abrieron 3 caminos: la de replicar la experiencia de los países vecinos, la de iniciar una investigación para hacer la línea que se llamaba de los sulfatos, o extracción directa de litio. El comité científico determina que copiar la metodología de Chile, de la Argentina o de otros países no era lo conveniente por el altísimo contenido de magnesio. Pide que se calcule cuánto de residuo va a producir la precipitación fraccionada, y ese proceso de investigación determina: vamos a producir 4.000 toneladas diarias de residuos. Eso para el comité científico es muy grave y peligroso, y dicen: no, hay que ir por otro camino. Y en eso estaba el proceso inicialmente, pero viene una hecatombe. Despiden a Guillermo Roiland bajo acusación de que es imperialista, de que es pro-norteamericano, de que es un ignorante. Lo llenan de epítetos directos de parte de Evo Morales, lo despiden y sustituyen al gerente con otro gerente, el señor Alberto Echazú. Las decisiones que ahí se toman son dramáticas para el proceso. Desmantelan el comité científico. Eso es lo primero que hacen. Cancelan la investigación de la línea alternativa que se llamaba de los sulfatos. Se cancela el proceso de investigaciones. La persona contratada, un doctor en químicas para escalar el proceso de los sulfatos, lo despiden y toman la decisión de solo llevar adelante el proceso en términos de la química de los cloruros, eso en la jerga de ellos, que iba a producir estas 4.000 toneladas. Y esto ya está ocurriendo entre 2011 adelante. La primera gerencia hace las cosas del mejor modo posible, hace las cosas seriamente, abre alternativas tecnológicas, eso se cancela y se abre un proceso en el que la dinámica del desarrollo del proyecto empieza a aturdirse. Es en ese contexto que entra la investigación nuestra. Llevamos la publicación del libro, causa un shock dentro de la Comibol. Alberto Echazú sale en conferencias públicas a insultarme, a insultar al CEDRA, hacen una carta al CEDRA pidiendo la no publicación del libro, porque lo que estábamos planteando era muy grave, muy serio, y ya todos lo sabíamos. Era un atentado mayor a la ecología. Y entonces, en ese contexto, el proyecto decide seguir avanzando en la línea que ellos habían determinado. Se les complica el escenario, sin embargo, por el contenido de las investigaciones que están haciendo sobre impactos ambientales, y empiezan a haber retrasos en la contratación de lo que ya era el diseño de la planta industrial de litio. Cuando nosotros llegamos, ya habían podido producir experimentalmente en escala piloto carbonato de litio. Ya habían logrado ellos hacer una producción de un poquito de litio. Ahora se trataba de escalar. Escalar implicaba armar una planta que, por todo lo que veíamos, iba a producir 1.500.000 toneladas anuales de residuos ultratóxicos. Ok. Se contrata a continuación, se inicia el proceso de contratación de una empresa para el diseño de la planta industrial de litio, con base a esa precipitación que amenazaba la ecología. Muy bien. Pasan más de 2 años, casi 2 años, para que se termine la contratación de la empresa. Es decir, de 2014, para contratar una empresa se tarda 2 meses. Y no, esa empresa, perdón, 2 años. Y entonces, claro, uno dice, ¿y por qué tardan tanto?
es que el marasmo tecnológico y científico dentro del proyecto es mayor. No hay comité científico, nadie tiene mucha soltura como para decidir las cosas, todos tienen miedo de lo que están haciendo, además están apetitos e intereses de por medio, porque bueno, lo que pasa es que el sistema de las piscinas es un sistema pues para muchas contrataciones. Y entonces ahí tienes un negocio para hacer piscinas, pueden hacerlas las empresitas bolivianas, etc. Es como ser alcalde, ¿no? Das pues unos permisos para hacer obras y das contratos, etcétera, etcétera. Los mundos de la corrupción están abiertos y entonces la corrupción, los intereses venales y por el otro lado, el marasmo científico, la incertidumbre científica de un proyecto tan complejo, hace que se tarden 2 años en la contratación para diseñar la piscina. Me permito en este momento hacer una discreción. Hemos hecho investigación, pero no somos los únicos. Está la investigación del Grupo Solón y de la Fundación Solón. Está la investigación de gente de la Argentina. Hay varios que han investigado el tema, varias instituciones, sumando el conocimiento producido por todos ellos, uno puede ver que muy claramente se va dando un retraso mayúsculo en los procesos de implementación del proyecto que tiene que ver con el desorden científico en el mismo, con la venalidad de la corrupción, y en 2016 recién se contrata a la diseñadora, una compañía alemana. Esta compañía alemana hace un diseño. Luego se tardan 2 años para lograr encontrar la empresa que construye, que es otra alemana. Pero en el proceso, ¿qué es lo que más se visualiza? Y esto ha sido ya investigado con detalle por otros investigadores, entre ellos el ingeniero Juan Carlos Guzmán, que relata con todo detalle, también por el equipo Solón, ellos relatan con todo detalle cómo en el proceso se dan cuenta en la Comibol, a esos momentos ya yacimientos de litio boliviano, se dan cuenta de que el proceso de precipitación fraccionada de litio deja unas salmueras con litio enriquecido allá arriba de las piscinas de 35%, y lo más rico se baja abajo como residuo perdido al fondo de las piscinas, que tiene más litio que lo que se va a llevar a la planta de carbonato de litio. Un 60-70% del litio queda en el fondo de las piscinas. Y ahí los alemanes le echan ojo no a la producción de las piscinas para la planta industrial. Eso es la parte chica. Lo rico está en estos lodos que están debajo de las piscinas con litio enriquecido que alcanza el 70%. La riqueza del proyecto no está en esto de arriba, sino en eso de abajo, y ahí es que los alemanes se mueven para hacerse de esa producción de residuos más enriquecidos de litio. Eso es lo fuerte, además. Económicamente iban a producir un desastre ecológico con esa tecnología, pero ecológicamente, digo, era un desastre, pero económicamente era tan poco eficaz que el litio en realidad quedaba al fondo y eran esas salmueras, esos lodos residuales, y les dan con contrato de gallina a precio baratísimo a los alemanes, les dan esos residuos en el fondo de las piscinas. Y esos Ricardo, alemanes, sí. Sí, pero al final se rompe el contrato con los alemanes, pero el diseño de la planta se queda y contratan a estos chinos que de litio no saben nada y construyen sobre el plano de los alemanes y lo construyen mal. Y eso es lo que ha quedado hoy. Esa planta no funciona, pero esencialmente nunca se sabe si funciona bien, si funciona mal, porque no tienen materia prima.
Al final optaron por lo fácil, pero lo fácil no funcionó, ¿no? Ahí quedaron las ciento y tantas, 160 piscinas, la mitad no tienen ni siquiera impermeabilización en su base, en fin. Hay un reconocimiento luego de que el proyecto está mal hecho y piden la detención de Echazú. Conclusión, Ricardo, ¿te sorprendió este reconocimiento de que el proyecto no sirve? Mira, en realidad no me sorprendió porque, y no nos sorprendió, porque ya el 2013 y 2014 se veía la ineficiencia en los procesos de implementación del propio proyecto en términos de su desarrollo. El proyecto debió haber arrancado los procesos de piscinas y todo lo demás, ¿no? De hecho, lo había hecho, ya estaban produciendo carbonato en escala piloto, pero para llevar adelante a nivel grande el proyecto, hubieron unos retrasos que tienen que ver con la desinstitucionalización de la Comibol. Cuando, me importa remarcar esto, cuando despiden a Echazú, a Royland, y lo despiden de mala manera, sin el menor agradecimiento, fue la etapa más bonita de ese proyecto. No solo despidieron a Amalia, a Royland, se tomaron físicamente y policialmente las oficinas de Frutcas, la organización sindical del sur de Potosí, y que había sido la impulsora del proyecto. Llevan policía, los persiguen a los dirigentes, se rompe el control social y político comunitario sobre el proyecto. No solo se persigue a dirigentes, se cierran las oficinas, crean una Frutcas paralela, sino que además empieza a haber una injerencia directa de China en el desarrollo de todas estas cosas. Es una intervención que desmantela el proceso institucional de desarrollo científico y de seriedad básica mínima del proyecto, y eso ya implica retrasos en los cronogramas, pero además ya un marasmo de dimes y diretes con cambio de alternativas. ¿Por qué? El proyecto define durante la segunda gerencia que van a producir 30,000 toneladas. Con eso se va haciendo todos los cálculos, etcétera, 30,000 toneladas de carbonato de litio. ¿Y qué es lo que pasa, Amalia? Cuando se hace el diseño, no sabemos bien cómo se toman decisiones tan poco institucionales. Ya se baja la escala a 15,000 toneladas. O sea, se vuelan las primeras, las 30,000 que eran, y luego pasan a hablar de 15,000. Se diseña para 15,000, aunque es una planta que parece que no va a dar sino para 11,000 toneladas, y después dicen no. El descalabro institucional va acompañando el desarrollo, produciendo desfases en los cronogramas, improvisando opciones, además generando todo esto incertidumbres como las de que se descubre que el litio enriquecido arriba es 35%, la verdadera riqueza está abajo con 70%, los alemanes le echan ojo a eso, dejan a un lado la importancia de la planta industrial para carbonato en base a piscinas y empiezan a pensar en su propia planta los alemanes, porque necesitan otra planta para el verdadero litio rico que está ahí abajo. Entonces la planta se la hace a desgano, la planta inicial, porque la otra planta es la que está apetecida por los alemanes. El gobierno comete el error de ningunear a Potosí, no le da regalías para el proyecto alemán, los potosinos saltan, se quiebra el contrato alemán. Para empeorar todo, se abandona el proceso serio de precipitación con base en la evaporación, se deja de lado el proyecto de litio enriquecido del fondo de las piscinas que habían planeado los alemanes, junto con los alemanes. Esas dos líneas se quiebran y ahora empieza a hablar de la extracción directa del litio, cuando esa extracción directa del litio todavía está en fase experimental a nivel mundial, no hay escalamiento industrial. En suma,
se han perdido entre 800 a 1.200 millones de dólares. Los responsables de este inaudito y tremendo fracaso son Luis Arce, el ministro de Finanzas, que tiene que autorizar todos los préstamos y cheques del Banco Central. No hay quien exima a Luis Arce de la responsabilidad mayor en este proyecto. Y el otro gran responsable es don Evo Morales. Y el otro responsable es Álvaro García y el señor Echazú y los técnicos allí involucrados en todo este desorden. Esos responsables, ¿no? Ahora tratan de decir que el problema es que llueve mucho en Uyuni. Por favor. Yo digo eso. Ha llovido demasiada corrupción, ha llovido demasiado desacierto científico, ha llovido demasiada desinstitucionalización en todo esto. Acá el agua no es el problema. Estamos hablando de la región, el sur, el altiplano sur, con menor precipitación en toda la región. Por supuesto. Ricardo, yo digo lo de la lluvia. Yo sostengo que la evaporización no funciona precisamente porque medio año llueve en Uyuni y eso es una laguna y no se evapora. Pero en fin, esa es otra discusión. Coincido contigo que donde más llovió fue en los bolsillos de los que dirigieron este proyecto, ¿no? En lo concreto es que no funciona. Y no va a funcionar de 30.000 a 15.000, de 15.000 a 3.000, porque ya han bajado a 3.000. Correcto. Pero lo concreto es que no hay ni un gramo, ni siquiera hay un gramo, ojalá, ¿no? Y al final de cuentas uno dice que bien, porque si no hubieran dejado esa cordillera de contaminación. Y lo último que te quiero preguntar es el agua. Los vecinos del Salar, allá en Río Grande, hicieron un bloqueo y todo, porque dice, han hecho tantos pozos que no sabemos si nosotros nos vamos a quedar con agua. No se ha construido, no se ha invertido en la inversión para el tratamiento de la planta para la planta de tratamiento de las aguas. No ha habido la inversión. No sabemos, Amalia, si es que ha habido la inversión para la planta de cal que tiene que producir la cal que permita llevar adelante la precipitación fraccionada del litio, porque el método escogido implicaba una planta gigantesca de cal para meter a las piscinas, mezclar la cal con las salmueras para producir la separación del litio inicial. Iban a poner lo que llamaban ellos lechadas de cal, que utilizan mucha agua, porque no es cal seca la que se va a botar a la salmuera, se tiene que humedecer la cal, y con esa agua se tiene que meter a las piscinas la lechada de cal. Con la lechada de cal vamos a producir 4.000 toneladas de residuos tóxicos ultra peligrosos. Ok, no tenemos información sobre inversión con respecto a la planta de cal. Si no hay la planta de cal, quiere decir que han hecho una planta de procesamiento para carbonato de litio que no tiene el mínimo de insumos necesarios. Si han hecho la inversión para la planta de cal, tenemos que revisar la planta de cal. Pero estamos frente a un proyecto sin norte científico, sin comité científico, sin transparencia informativa, desinstitucionalizado, con líneas improvisadas de implementación de inversión. Si no hubiera habido corrupción, igual esto fracasaba, porque es un desorden institucional el del trasfondo de todo esto, que lleva a que digamos con toda certeza, ¿saben? Esto que constituye el proyecto mayor en la Bolivia moderna, en términos del monto de inversión en un solo proyecto, debe hacer algo con sus responsables. Lo reitero. Evo Morales, Luis Arce, Álvaro García, ministros y técnicos deben ser llevados a un proceso. Porque no es posible que se pierda en este país con tanta pobreza
entre 800 a 1.200 millones, porque se han perdido, porque eso se ha inutilizado. Todo lo que se ha invertido está naufragando en el cero de producción. Entonces, nos quieren seguir dorando la píldora diciendo que el problema es el de que faltan unas cuantas piscinas, que hay demasiada lluvia, que faltan algunos elementos. No, el tema es un daño estructural que ha ido acumulando desinstitucionalización, ha ido acumulando mala inversión, ha ido acumulando errores de tratamiento de la ciencia en todo esto. Y sabes, yo personalmente, Amalia, te lo dije cuando hablamos por teléfono, he tomado la decisión de salir públicamente porque no puede ser que nos quedemos callados quienes hemos evidenciado lo que estaba ya sucediendo en 2013. El 2013, todos esos problemas ya estaban presentes. Ya la desinstitucionalización era grave, la improvisación era grave, el desconocimiento de temas era serio. Estábamos frente a un proyecto que iba a morir. Por eso el título fue ese, un presente sin futuro. Ya el 2013 y el 2014 era evidente que estamos encaminados a naufragar. Lo grave de todo esto es que en este momento seguimos en política de secreto, la información no existe, hay falta de transparencia, los rumores van y vienen. ¿Qué hace el hijo de Arce, el señor Marcelo Arce, en medio de los temas del litio? ¿Qué convenios hacen con Rusia? ¿Qué convenios hacen con China? Todo esto en ausencia de un comité científico. Públicamente exijo que el proyecto de litio instituya sobre la marcha un comité científico con base a los mejores técnicos de nuestro país, los mejores químicos, para que lleven adelante una auditoría técnica. Porque es cierto, es muy técnico todo esto, pero no podemos hablar solamente los sociólogos y los periodistas. Necesitamos que los científicos sean posicionados para revisar qué diablos ha sucedido con todo esto, Amalia. Bueno, sí, lo más dramático es la pérdida de casi 2 décadas, mientras otros países aprovecharon el boom del litio, pues nosotros perdimos 1.500 millones por lo bajo, Ricardo, por lo bajo. Perdimos ese tiempo, esa oportunidad, y no sé si vuelven a foja cero. Si vuelven a foja cero, hay que batallar porque cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta los problemas ambientales que tiene que ver con los desechos, pero también con el agua. Entonces, estamos en eso. Ricardo, yo te agradezco muchísimo la explicación y seguiremos con el tema, siendo que este tema pues va a acarrear todavía muchos problemas. Le están echando la culpa a Echazú, que la tiene, pero los técnicos, cualquier día el portero va a ser el responsable de todo, cuando los responsables son las cabezas de los que fueron los gobiernos del MAS, Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora. Ricardo, un abrazo grande, muchas gracias y seguiremos con el punto. Te agradezco la entrevista, Amalia, y te mando un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.